Windows G, solamente Windows G, nada más. La tecla Windows G y ahora sí tengan o no tengan cuenta corporativa. Ok, gracias. Bueno, entonces comencemos. Ahí están viendo ya la presentación. Sí, señor. Ok. Entonces, les comentaba que la ecografía de tórax realmente pues no es un estudio indicado para valorar las patologías del parénquima pulmonar, sino más para valorar la parte de patología de la pared pulmonar. ¿Y cuáles son las estructuras? Lo que es la piel, los músculos, las costillas, la pleura y ya lo que es el intersticio y la parte del parénquima, algunas cosas, no todo. Y las patologías que comprometen esas estructuras. Entonces, comencemos pues, vamos a ver una base de anatomía para entrar en contexto. Sabemos que la caja torácica tiene dos orificios importantes. En la parte superior está el opérculo torácico, en la parte inferior está la apertura torácica mayor o inferior. Y pues por allí van a estar pasantes diferentes estructuras anatómicas, vasculares, las vísceras, glándulas, y pues están separadas sencillamente por una estructura aquí que sería el diafragma, este músculo que no solo proporciona ayuda al mecanismo de la respiración, sino que también separa al tórax del abdomen. Los músculos que están en esta caja torácica de manera protectora, de manera de movilización, es el pectoral mayor, que va a nacer del esternón y la clavícula, insertarse en lo que es la corredera, la corredera bicipital en el húmero. De igual manera, el pectoral menor está debajo del pectoral mayor. Este nace de lo que es el omóplato, la parte de la coronoides, y se viene a insertar en las tercera, cuarta y quinta costilla, arco costal. También vamos a encontrar el músculo subclavio que está por debajo de lo que es la clavícula. Ya ustedes lo vieron por ahí qué estructuras pasan cuando vimos el cuello. Y pues subclavio porque lleva la misma dirección de la subclavia como tal. El músculo serrato que está en la parte lateral de la caja torácica, tiene su nombre porque pues asemeja lo que es una sierra y pues nos va a proteger especialmente los costados de la reja costal. Los músculos intercostales son los que están entre costilla y costilla. Y tenemos entre ellos tres: el intercostal externo, el medio o interno y el intercostal íntimo o interno. La diferencia está en la dirección de sus fibras musculares o sencillamente en la separación, como lo hace ya el íntimo. En estos van a pasar lo que son ya una arteria, una vena y el nervio frénico. En la parte posterior, pues vamos a encontrar uno de los músculos más grandes, que sería el trapecio. Ese músculo trapecio va a estar, se va a insertar desde la nuca, va a llegar a lo que es la articulación acromioclavicular y va a descender prácticamente hasta la última vértebra dorsal. Son dos realmente, no es uno, están a cada lado, entonces aquí en el lado opuesto van a encontrar exactamente lo mismo.
El dorsal ancho es el músculo que por encima del serrato va a estar protegiendo la parte del costado. Estos evitan, nos protegen mucho de los traumas. El romboides menor también hace parte porque está justo debajo de lo que es la escápula o omóplato y hace las funciones, lo que es los músculos que están por encima del omóplato o escápula se encargan sobre todo de lo que es el movimiento de la extremidad y el romboides lo que se encarga es de los movimientos respiratorios y de la columna. La tráquea, ya la habíamos visto, es una estructura cartilaginosa compuesta de 20 a 22 anillos cartilaginosos que se va a bifurcar en dos y esos dos van a ser los bronquios mayores. En el centro de esa bifurcación la conocemos como carina. También en esos anillos tenemos una serie de glándulas secretoras de una sustancia que va a mucosa que va a ayudar a eliminar las impurezas del aire para asimismo ser eliminadas por medio del esputo. El esófago se encuentra justo atrás de la tráquea, pero en la parte posterior lateral izquierda. Recuerden que no está totalmente centrada, está más hacia la izquierda. Si se dan cuenta que acá está más hacia la izquierda. Lo que pasaba en la imagen de la tiroides, cuando estaba acá, recuerden que la tiroides en la evaluación estaba una imagen así, ¿cierto? Algo así. Aquí estaba lo que era la carótida. Bueno, la yugular no se apreciaba, pero debe estar acá. Aquí venía la tráquea. Este era el istmo, ¿cierto? El lóbulo derecho, el lóbulo izquierdo. Y acá había una imagen de esta manera. Ese es el esófago. El esófago está a la parte izquierda de la tráquea. El drenaje venoso y linfático pues se lleva a cabo por lo que es la anastomosis de lo que es la yugular interna, la yugular externa, desembocan en los troncos braquicefálicos, tanto derecho como izquierdo. En el drenaje si tenemos dos troncos braquicefálicos y de estos pues van a desembocar ¿a dónde? A la vena cava superior. El drenaje linfático también va a desembocar acá o sencillamente de lo que es el drenaje torácico linfático, que es una pequeña vía linfática que viene a desembocar aquí también, a la subclavia. Ese drenaje linfático ya lo vimos, que está en la cadena ganglionar, es de las más abundantes, inicia desde el cuello y va a descender a lo largo de toda la tráquea bilateral, la mena lateral de la tráquea anterior y posterior. Esta es de la más numerosa y también va a ingresar esa cadena ganglionar junto con los bronquios fuente o los bronquios mayores a parénquima pulmonar. A medida que ingresan, los bronquios pues se van bifurcando, se van haciendo más pequeños y van asimismo a llegar a llevar de todo el aire a las diferentes partes del pulmón. Y dada esa bifurcación va a dar la segmentación pulmonar. Estos van acompañados de una arteria. Cada uno de los bronquios va ahí llega hasta ser bronquiolo y después llegar al alveolo, va acompañado de una arteria. Entonces, eso es lo que conocemos como la dupla pulmonar. Ese conjunto de bronquio y arteria, la relación entre los dos se llama dupla pulmonar. La vena va de manera adyacente, pero no junta. O sea, no van a estar así como va el bronquio y la arteria van ligados, ¿no? La vena va en la misma dirección, pero va un tanto separada.
Esas segmentaciones, pues vamos a encontrar 10 segmentaciones en cada uno de los pulmones y pues dependiendo si es la parte alta va a ser la apical, si está en la parte posterior o anterior o lateral. Y así va a ser esa segmentación a donde llegue sencillamente proporcionar irrigación y la parte de aireación. Los pulmones están divididos realmente, se hacen los lóbulos. En el pulmón derecho tenemos 3 lóbulos divididos sencillamente por esto, por unas cisuras. La cisura mayor y la cisura menor, que nos va, en el pulmón derecho nos va a dar el lóbulo superior, el lóbulo inferior y el lóbulo medio. No sucede lo mismo con el pulmón izquierdo. La cisura, solamente tenemos una cisura, que es la cisura mayor, que lo divide en lóbulo superior y lóbulo inferior. Aquí lo podemos ver en la cara lateral. Y vamos a encontrar una abertura. Esta abertura que se aprecia aquí, lo conocemos como ilio. Y en el ilio, sencillamente es el espacio que nos permite la entrada de los bronquios, de las arterias y de las venas. Entonces, de esa manera, entran y salen estructuras, tanto de irrigación y drenaje, y lo que proporciona la oxigenación de la sangre, que sería el bronquio. Ya en la parte más ínfima, la más extrema, lateral, digámoslo así, vamos a encontrar los alvéolos. Y en esos alvéolos es donde se lleva a cabo lo que es el intercambio gaseoso. Va a llegar la sangre desoxigenada y la va a recoger la sangre oxigenada. ¿Quiénes llevan la sangre oxigenada a los pulmones? Es una pregunta. Las arterias, creo. ¿La oxigenada? ¿No son las venas, profe? Las venas. Las venas es la que llevan la sangre oxigenada, la sacan del pulmón, y la que van a llevar la desoxigenada son las arterias. Aquí sucede lo contrario, ¿sí? Es el único lugar de nuestro organismo donde la arteria lleva sangre desoxigenada, no oxigenada. Del resto, todo el cuerpo, todas las arterias van a llevar sangre oxigenada. Entonces llega, como les decía, llega la arteria con el bronquio a este sitio que se llama los alvéolos. Y en los alvéolos se va a llevar a cabo, ellos van a hacer estos capilares y se va a hacer una anastomosis, pero no están en contacto completo de los alvéolos. Miremos acá la imagen, hay un espacio entre lo que son esas capilares y el alvéolo. Y asimismo hacen ese intercambio gaseoso. Ese espacio lo conocemos como espacio intersticial. Y ese espacio intersticial, perdón, ese espacio intersticial es importante porque es que ahí es donde se va a presentar las patologías de prácticamente pulmonar. El espacio intersticial, sencillamente, si se llena de líquido o hay por algún motivo una obstrucción que impide que la secreción salga, o que entre aire a ese sitio y que no pueda salir, da patologías a nivel pulmonar. Y, por ejemplo, si hay aire atrapado, no puede salir, lo conocemos como EPOP. Si hay en algún momento una obstrucción de secreción, que esa secreción no puede salir y sencillamente en el transcurrir del tiempo esa se va a convertir en un exudado y va a terminar en una infección, o sea, lo conocemos como neumonía. Y si hay, por ejemplo, presente líquido que no permite, pues, que la correcta aireación del pulmón, lo conocemos como un epiema o sencillamente vidrio esmerilado.
Es lo más común del COVID, ¿no? Hoy en día es el famoso COVID. Comenzaba así. Ese es el inicio de un proceso infeccioso a nivel de este espacio. Este espacio que está acá, que aparentemente es algo minúsculo, pero en el pulmón prevalece. Acá lo estamos viendo y lo conocemos como el lobulillo pulmonar. En este caso sería el lobulillo pulmonar secundario, o sea, de la parte lateral, la parte final, lo conocemos como lobulillo pulmonar secundario. Aquí en la parte medial del pulmón, a medida más cerca a lo que está el ilio, vamos a encontrar el otro, que es de mayor tamaño, que son los bronquios de mayor tamaño, tienen un mayor diámetro, y pues pues no se afecta tanto como el lobulillo pulmonar secundario, donde están las estructuras de menor tamaño. Entonces, aquí vemos cómo llegan los alvéolos. Llega el bronquio, mira, este que está aquí oscuro es el bronquio. Para que lo voy a rayar, para que lo vean. ¿Acompañado de quién? De la arteria. Esta que está aquí es la arteria. La vena, sencillamente, des en cuenta que llega de manera adyacente, paralela, y va a rodear este cajoncito que está acá, lo vamos a conocer como acino. Acino. Este sería el acino. Y ese cajoncito es donde va a aparecer la patología intersticial. Esos espacios que están acá, lo conocemos como intersticio. Acá es donde van a llegar los capilares al borde en ese acino y van a realizar el intercambio gaseoso. Pero si ese espacio llega a ser ocupado por algo diferente a aire, no se va a realizar ese intercambio gaseoso. Entonces, sencillamente va a presentarse una patología a nivel intersticial. La pleura, pues es es una capa fibrosa muy delgada y consta de dos, realmente no es una, son dos capas. Una que está adherida a la caja torácica, que lo conocemos como la pleura parietal, está adherida a la caja torácica, y otra que está adherida al pulmón, que la conocemos como pleura visceral. En medio de ellas hay un líquido, que es el líquido pleural. ¿Por qué? Porque esas dos pleuras se mueven con la respiración. Si hay una falta de ese líquido, no permite esa respiración. Digamos que el líquido es un lubricante para que pueda realizarse ese movimiento. Y esto es importante saberlo porque en la ecografía lo que se valora es ese movimiento de la pleura para determinar qué patología se encuentra en ese momento allí presente. Bueno, el diafragma es ese músculo que está en la parte inferior de la caja torácica, que se contrae y se expande con la respiración y que adicional a eso va a dividir el tórax del abdomen, va a ser la cámara, va a hacer separar las dos regiones como tal. Bueno, eso fue a grosso modo un recorderis de la anatomía que ustedes ya creo que la tienen clara, ya acabaron de ver anatomía radiológica, anatomía blanca, morfofisiología, esto ya debe estar muy claro. Para el estudio ya de lo que es el pulmón, pues recuerden que el aire no permite realmente la propagación de las ondas sonoras, ¿cierto? Esa parte o sea, decir, vamos a hacer una ecografía pulmonar, pues realmente no vamos a ver como tal el pulmón. Lo que vamos a estudiar realmente es la cantidad de artefactos que se producen en ese estudio. Y tenemos, ya los conocemos, sombra acústica, reverberación, reflexión, reforzamiento posterior, y teniendo en cuenta esa serie de artefactos, pues sencillamente se puede se puede entender la patología que está allí presente.
Las indicaciones, pues regularmente es un estudio que se utiliza para hacer diagnóstico respiratorio, pero como les digo, más en la parte de la pared torácica. Es muy utilizado en los procedimientos, muy utilizado en los procedimientos de intervencionismo, como cuáles, la toracosintesis, las biopsias, la implantación de catéteres, el control de tubos uy, me fue, eh, intratoráxicos, en el traumatismo, cuando se llega a ver una urgencia, se puede valorar si hay algún tipo de fractura a nivel de donde se puede observar el trauma, o sea, donde haya la contusión. Y pues en el complemento de la estabilidad hemodinámica. Si un paciente está deteriorándose por algún motivo, se puede utilizar si hay alguna patología presente. Entonces, esas tipo de procedimientos hace que la ecografía pulmonar no sea realmente un estudio que no es tan solicitado, es muy solicitado, y sobre todo para hacer los procedimientos, como les digo, de intervencionismo, donde se puede hacer un tratamiento, en este caso, la toracosintesis. Bueno, la línea, perdón, los traductores utilizados para hacer esa valoración, podemos realizar, lo podemos realizar con diferentes traductores, ¿sí? El que regularmente es más utilizado es el lineal porque nos permite muy buena resolución y, como les digo, lo que más se puede valorar con este tipo de estudio es la pared pulmonar. Esta está de manera superficial y nos da muy buena información. Entonces acá vamos a darnos cuenta de que con la profundidad, pues realmente con el lineal no necesitamos mucha profundidad. Acá estamos viendo la piel, el tejido celular superficial, el músculo y la pleura. Lo que están viendo aquí es el artefacto de reverberación. Estas líneas que están son las líneas A. Ya lo vamos a ver más adelante. También podemos utilizar un traductor convexo o sonda convexa. Ese traductor pues, nos va a permitir ver estructuras más profundas. Ya vamos a hacer valoración de patologías a nivel intersticial o del parénquima pulmonar, donde pues, se pueden valorar derrames, neumonías, atelectasias. Por lo menos se puede dar una idea de lo que esté en ese y la ubicación de que está afectando ese pulmón. Ya se complementa con tomografía o resonancia si es necesario. Creo que lo ideal es la tomografía o una radiografía. También se puede utilizar el sectorial. Y este sectorial pues es más utilizado en lo que son las estructuras, bueno, en estudios a nivel cardíaco se utiliza bastante el sectorial. También se puede, el microconvexo, que no es realmente un sectorial, es una combinación entre un sectorial y un poquito de cada uno, porque pues tiene mayor profundidad y muy buena y alta frecuencia y nos proporciona buena información. Estos se utilizan a nivel de, por su tamaño, por ser tan pequeño, se pueden colocar en medio de las costillas, sin decir que estos no, pero este es mucho más cómodo para realizar este estudio. Decir, se podría solamente con el sectorial o el microconvexo se podría realizar, reemplazar de alguna manera estos dos, pero si en la mano se tienen los tres,
se pueden utilizar. Es mejor realizarlo con los tres. Entonces, está dada en la utilización del traductor a la profundidad y a lo que queremos observar, ¿sí? Al tipo de textura que queremos observar. Entonces, en esta parte de lo que es ya el partido como tal, vamos a observar que si el pulmón, o sea, lo que esté por debajo, de lo que es la piel, el músculo, el tejido celular y la pleura, sería el pulmón, ¿no? O sea, el pareja pulmonar, lo vamos a observar negro, o sea, anecoico. ¿Por qué? Porque precisamente el paso de la segunda onda del sonido, pues, por ser estas áreas de mayor atenuación que van a tener diferente resonancia, no van a permitir que se hace fácilmente el sonido. Ese sería un pulmón normal. Si encontramos en el momento que ese color blanco como está combinado con negro, o sea, tenemos aquí sombras de cola de galleta, portadas por el movimiento, lo que están viendo aquí es la pleura parietal. Ese movimiento que se hace como ondulado y con goticas porque tiene movimiento. Pues ya hay una liberación del aire, ya no el aire está realmente aislando todas las estructuras, sino a otras y vamos a sospechar que hay aire presente. Ya en algo donde encontramos ese tipo de imagen que tenemos muchas sombras, esto sería el bebé o la cometa, que no podemos apreciar el color negro como sucede acá, sino que pues está completamente la parte predomina, pues estamos hablando ya estamos hablando de una patología especial. Y podemos encontrar combinaciones, por ejemplo, esta que está completamente anecoica con esta que está de un tono grisáceo, ecogénica. Entonces, estamos hablando de que aquí ya tenemos una consideración que podría hacer desde el movimiento humano y aquí en este punto vamos a hablar de líneas A y la ausencia de la línea A se supone que esto es sencillamente una pleura de dos patologías que se representan. Ya vamos a profundizar con cada una de ellas. Bueno, y teniendo en cuenta que nosotros basamos en un método físico, pues también vamos a utilizar la física prácticamente de nuestra vida cotidiana, que sabemos que el aire tiende a subir, el agua tiende a estancarse. Entonces, si eso sucede en los estudios de ecografía pulmonar, pues por reducción, si acostamos al paciente, el aire iría hacia la parte anterior, o sea, hacia la, digamos, si el paciente está en supino, va a dar hacia la parte del abdomen, está en corono, pues va a ser hacia la parte de la columna. Eso se hace con el aire. Lo mismo ocurre con el agua. Si el paciente está en decúbito supino, el agua va a tender a irse a la parte dorsal, donde está la parte de la columna, y lo contrario, si está en corono, pues va a suceder que es ahí del externo. De esta manera se puede realizar una ecografía pulmonar o sencillamente si el paciente se puede sentar, pues lo hacemos de manera vertical. Hay varios métodos de partido
van a encontrar que dividen el tórax y algunos tienen sencillamente esta división que ustedes están viendo acá, agregan otras más. Entonces ya no son 8, sino son 12 divisiones para hacer ese barrido, ese estudio. Pero sencillamente, después de que lo consulté en varios blogs y por varios artículos, coinciden en que realmente se va a explorar tanto la parte anterior superior, teniendo en cuenta esto, el aire, porque el aire asciende. Si el paciente lo van a hacer sentado, el aire asciende y aquí vamos a poder observar el aire cuando asciende, o si está de cúbito supino, de igual manera se va a poder observar aquí en la parte anterior. En el segundo, la segunda división, pues sencillamente habla de las regiones, las dos partes inferiores de lo que es la caja torácica, realmente del pulmón. De manera lateral podemos hacer ese barrido para buscar si hay en algún momento líquido, porque acuérdense que el líquido tiende a bajar, ¿cierto? Entonces se puede explorar. Si está en vertical o en supino, lo podemos explorar de igual manera en las mismas regiones y nos va a dar la misma información. No era necesario hacer todo el barrido la caja torácica para determinar que hay un derrame pleural o que sencillamente hay un neumotórax. ¿Cómo vamos ahí? ¿Preguntas? ¿Dudas? No, señor. Bueno, entonces, la exploración, ¿cómo se realizaría? Pues tenemos las dos opciones de realizarlo con el paciente en decúbito supino o sencillamente lo sentamos y lo hacemos de manera vertical. Se puede hacer de las dos formas. Se puede iniciar con un barrido longitudinal. Se coloca el transductor de manera, en cuanto al plano sagital, la muesca iría apuntando hacia el cráneo y en medio de las dos costillas realizaríamos ese barrido. Sencillamente nos permite ubicar si hay algún tipo de lesión, si está en la parte superior o inferior. Este método nos da esa información. Al colocar el transductor de esta manera en medio de las dos costillas, pues vamos a encontrar que lo que se ve hipoecoico sería ¿qué? ¿Qué sería esto? Aire. No, señorita. Sería, sí, se ve con la misma, muy similar al aire porque precisamente no permiten el paso de la onda de ultrasonido. Entonces aquí es una zona de alta impedancia. Entonces tenemos aquí que serían las costillas, ¿cierto? En la parte superior vamos a encontrar la piel, encontramos ya lo que es el tejido laxocelular y vamos a encontrar el músculo. En medio ya de estas pasa lo que es la onda, va a pasar sin encontrar realmente una interfase que no le permite una atenuación tan profunda como esta. O sea, la atenuación con el hueso pues no permite el paso del hueso y por eso hace esto que se llama sombra. Esto se llama, perdón, se me olvidó el nombre. Se llama, ¿qué es la sombra acústica? Se me olvidó. La sombra acústica, la reverberación, ¿qué son?
¿Artefactos? Artefactos, No muchas muestra gracias. nada. Artefactos. Entonces, los artefactos que ocasionan las costillas, pues son de sombra acústica. Se en cuenta acá. Hacen 2 artefactos de sombra acústica. Y la que se aprecia aquí de manera hipericoica va a ser la pleura o línea pleural. El parénquima lo vamos a apreciar como una serie de líneas de 50. Esta se llama el efecto de reverberación. Y regularmente estas líneas tienen la misma zona equidistantes, tienen la misma distancia. Y esa distancia, bueno, en algunos artículos dicen que la misma, desde la piel hasta la pleura, da exactamente la misma distancia, pero se aprecian algunas pequeñas líneas de esa forma. Esto lo vamos a llamar líneas A. Si acomodamos el transductor de manera transversa, o sea que estaría pasando en medio de las 2 costillas, vamos a observar esto, ¿sí? Y pues ya se aprecia mucho mejor, no va a haber algún artefacto de sombra acústica como tal, pero sí vamos a apreciar el de reverberación cuando llegamos a lo que es la parénquima pulmonar. En la primera parte estaría la piel y viene lo que es el tejido celular subcutáneo, que se lo vemos hipoicoico, y después lo que encontramos con estas rayas, así con estas líneas de manera horizontal sería el músculo, y hay una línea que se ve más realzada, más blanca, que sería hipericoica, que sería la pleura. Posterior vamos a ver el parénquima pulmonar. Si el parénquima pulmonar lo vemos con estas rayitas que ya saben que son las líneas A, es normal. Bueno. Entonces, en la parte anterior de la exploración, pues podemos, de esta forma, podemos encontrar, ya les había dicho, neumotoras, porque neumotoras el aire va a ascender, ¿cierto? Se va a ir hacia los ápices. Y también podemos encontrar algo de edema cardiogénico. Cuando hay inflamación por alguna afección cardíaca, nos va a ocasionar ese edema a este nivel. Ya en la exploración posterior, pues vamos a hacer lo que es, ya vamos a encontrar patologías como derrame pleural, ya saben que es por el líquido, neumonías que regularmente se van hacia la base, y el TEP, o sea, el tromboembolismo pulmonar. ¿Cómo podemos observar ese tromboembolismo pulmonar? Es una pregunta. ¿Qué utilizaríamos para ver ese tromboembolismo pulmonar? ¿Exacto? No, porque estamos en ecografía. O sea, línea. ¿Un transverso? O sea, el barrido ya lo estamos haciendo. ¿Qué utilizaríamos? ¿Qué es un TEP? ¿Qué es un tromboembolismo pulmonar? Un Doppler. Una bola. Un Doppler. Se utiliza un Doppler, exactamente. Pues por el tromboembolismo pulmonar es la obstrucción de una arteria pulmonar, ¿sí? Entonces, aquí la herramienta ideal sería el Doppler para poder valorar si hay o no hay flujo. Y si hay flujo, ¿en dónde está obstruido? Bueno. Cuando tenemos el pulmón normal, pues esas sombras de sombra, perdón, esa artefacto de sombra acústica que está viéndose acá, se conoce como el signo de murciélago, ¿sí? El signo de alas de murciélago, el signo de murciélago. Pues
Ustedes lo dirán, yo no veo nada de murciélagos ahí, pero dicen que es un murciélago. Entonces, así mismo yo les paso la información porque en los artículos se nombra mucho del signo del murciélago. Cuando se realiza el estudio en el pulmón, se aprecia el signo del murciélago y el paciente va a ser normal. ¿Ok? Entonces, sencillamente, esa sombra acústica bilateral, que forman dos costillas, lo llamamos signo de murciélago. ¿Por qué? Bueno, también si le colocáramos movimiento, lo anterior, lo que estábamos haciendo, lo estábamos haciendo en modo D, o sea, en modo de brillo, pero si accionáramos el modo M, sencillamente podríamos ver cómo durante la respiración se ejerce ese movimiento. Y cuando se está en la respiración, se va a presentar esto. Esto que la piel, la musculatura, en modo M, lo vamos a ver como una serie de líneas continuas, ¿sí? Y el pulmón sencillamente va a aparecer granulado. Van a haber muchos granos aquí. En movimiento, acuérdense, en el modo M. En el modo B no se va a ver así. Se va a ver esto. Todos estos granos y estas líneas le van a llamar el signo de la playa, porque esto asemeja el mar y esto asemeja lo que es la arena en la playa. Entonces, des en cuenta que esto es tal cual una imagen donde nos coloca el mar y la playa. Y lo que están viendo, la pleura es como el oleaje, este oleaje que está formándose acá, ¿sí? Es el oleaje, es el signo de la playa. Bueno, eso es normal, ¿no? Recuerden que estamos viendo lo que es la anatomía normal con los diferentes artefactos. También vamos a encontrar los artefactos con los cuales podemos identificar las patologías y pues el que les comentaba del pulmón cuando se ve normal son estos los signos de reverberación, el artefacto de reverberación que forma estas líneas, y estas líneas las vamos a llamar líneas A. Las líneas A son horizontales. Y estas estarían dentro de lo que es estos artefactos, que serían los estáticos. Los dinámicos hacen referencia ya a lo que es los movimientos de la pleura. Ya vamos a ver cada uno de ellos. Entonces, des en cuenta aquí las líneas A. Y cuando ya van a ser pues un especialista, que recuérdense que lo que pasa con la ecografía es que las diferentes modalidades, las diferentes especialidades manejan el ecógrafo, obstetricia, cardiólogos, anestesiólogos, los radiólogos, algunos fisiatras lo utilizan, pues ellos al hacer su reporte van a hablar de que lo más cercano a la pleura hasta que se aleja van a nombrar estas líneas para categorizar un tipo de lesión que se encuentre entre ellas. Entonces comienzan desde arriba A, B, A1, A2, A3, A4, A5. ¿Sí? No le van a dar B, A1 hasta el número de líneas que se encuentren allí. Entonces, acá vamos a ver que esas líneas, pues, en la parte dinámica entra lo que son los movimientos basados en el desplazamiento de la pleura visceral, la que está pegada al pulmón, y con respecto a la parietal. Entonces, con los movimientos de respiración, pues sencillamente estos se van a mover de manera lateral. Lo que ustedes les estaba mostrando que se ve de esta manera es ese movimiento. Ese movimiento lo conocen como sliding. Ese sliding es cuando se encuentra la pleura, tiene movimiento.
Dicen, sí, la pleura lo encontramos con un sliding, o sea que está normal. Y esta pleura va a ascender cuando hay expiración y descender cuando hay inspiración. Entonces, sencillamente, estos dos tienen movimiento acá. La pleura tiene ese movimiento. Sería dinámico. El diafragma, pues el diafragma sencillamente es el músculo, como les dije, que separa las dos cavidades, la torácica y la abdominal, y también proporciona lo que son los movimientos de la respiración, ¿sí? De contracción y relajación. Hace que los pulmones asciendan y desciendan en expiración y expiración. Esa pleura va a estar compuesta por 3 estructuras que las conocemos acá. Acá lo vamos a ver como líneas. Entonces, la pleura es la que estaría, perdón, el diafragma. El diafragma estaría compuesto por la primera línea, que sería la pleura. Estamos viendo acá. Es hipericoica. La segunda línea, el músculo como tal. ¿El músculo de quién? Pues del diafragma. El diafragma es un músculo, ¿sí? Acuérdense que la pleura está adherida a lo que es el pulmón y el músculo del diafragma, pues no. Y vamos a tener otra capa, tejido que es similar a la pleura, que es el peritoneo. Ese peritoneo va a hacer exactamente lo que hace la pleura. Hay un peritoneo parietal y un peritoneo visceral. Este se adhiere a todos los órganos, a la mayoría de estructuras abdominales. Hay unos espacios donde no se adhiere, pero la mayoría están adheridos a estos. Entonces, acá están viendo sencillamente la pleura, en los extremos se ve la pleura, el peritoneo, y en el centro lo que se va a ver es el músculo del diafragma. Lo que están viendo acá sería el pulmón, este sería el pulmón y este sería el hígado, y acá tenemos una patología. ¿Qué patología creen que hay? Hay ausencia de líneas A. ¿Quién me dice qué patología hay presente? ¿Un neumo? Un neumo no. No es un neumo porque el neumotórax, recuerden que tiende a irse hacia arriba, no hacia el hígado. ¿Qué sería? Derrame pleural. Okay. ¿Cómo dice? Derrame pleural. Un derrame pleural, sí señor, exactamente. Entonces, ahí está presente un derrame pleural. Bueno, sigamos pues. ¿Cómo vamos? ¿Sí están entendiendo? ¿Les parece que es muy rápido? ¿Está complejo? La ecografía es complejo. Es un poco acostumbrarse a la imagen, es siempre un poquito que dedica tiempito, ¿cierto? Necesita tiempito para uno poderse adaptar. Bueno, les había dicho que las fracturas también se pueden valorar por ecografía. A pesar de que dicen que el hueso no permite el paso de impedancia. Profe, Señora. es que me sacó el sistema en un momento cuando estaban diciendo qué patología era la diapositiva anterior, ¿me puedes decir? Un derrame pleural. Derrame, listo, gracias. Bueno, entonces, que la impedancia es mayor en el hueso, entonces no permite el paso a la onda, pero es en cuenta aquí la información que nos proporciona. Al colocar el transductor de una manera longitudinal, podemos ver esto. La cortical se ve interrumpida, mire, hay pérdida de la continuidad de la cortical, sencillamente hay una fractura presente allí, ¿sí?
Esta nos puede presentar también un artefacto. Des en cuenta que aquí hay una fractura, ¿sí? Esta y esta es la cortical. Y este artefacto que se ve de esta manera, con las líneas A, que parece que ascendiera, lo conocemos como el signo de la chimenea. ¿Mm? En la ecografía pulmonar es donde van a encontrar mucha similitud. La gente lee mucha similitud, muchas cosas y le colocan signos. Entonces, que eso se parece le colocan ese nombre. Y así lo van a encontrar documentado. O sea, ustedes leen el artículo y van a hablar del signo de la chimenea, del signo del murciélago, del signo de la medusa, ¿sí? Entonces, ¿para qué? Para, cuando ustedes dicen, chimenea, igual la fractura, cuando el artefacto que provoca la onda al pasar con el pulmón, con el aire, que parece una chimenea, ¿sí? Es algo como una memotecnia, digámoslo así. Bueno, en el caso de que hay fracturas patológicas, des en cuenta aquí, esta fractura, esta es la cortical, acá hay otra cortical, como la interrupción de la cortical, y está esta parte que está acá. Entonces, sencillamente, aquí lo que estamos viendo es una masa, un tumor que está en esa estructura ósea, ¿sí? En dado caso, eso es una metástasis. Utilizando ya el Doppler, podemos realmente identificar que se trata de una metástasis. Aquí se coloca el Doppler y pues se puede observar de que efectivamente hay irrigación. Recuerden que los tumores tienden a tener bastante irrigación. ¿Recuerdan lo que hicimos en el cuello? Que tenían bastante irrigación los ganglios. Esa irrigación pasaba a ser periférica y no central. Pues las neoplasias inician en esos ganglios. Entonces, ese degeneramiento celular es esto, una metástasis. Ya en la parte de el derrame pleural, miren lo que acabamos de ver ahorita, se caracteriza porque es una imagen anecoica y pues sencillamente se encuentra entre las dos pleuras, ¿sí? Las dos pleuras se separan, ¿sí? Acuérdense que en medio de ellas hay un líquido, el líquido pleural, pero en este se separan para que haya mayor producción de ese líquido, o hay mayor producción de ese líquido, y por ende, pues, producen ese derrame pleural. Ese derrame pleural se puede presentar por patologías de tipo inflamatorio, virales, oncológicas, infecciosas, puede sencillamente aparecer siempre un derrame pleural. Entonces, des en cuenta que hay ausencia de las líneas A, no hay líneas A. Por esa razón, ustedes pueden decir que esto es un derrame pleural. Siempre que el pulmón esté sano, debe estar la presencia de las líneas A. O sea, el aire es el que no permite realmente el paso. Con la reverberación se puede identificar. También vamos a encontrar hemotoras. ¿Qué son hemotoras? Pues es sangre presente en esas estructuras del tórax, en el parénquima, torácico pulmonar, o sencillamente muy hacia la parte lateral, hacia la parte externa, en la pleura. Entonces, la sangre tiene una característica de la sangre y algunas patologías malignas tienen característica de puntos, unos puntos que están flotando y que se desplazan con el movimiento. Entonces, cuando se está realizando el estudio, regularmente el operador realiza movimientos el tórax, lo trata de mover para estar seguro de que se trata de sangre. Cuando se mueve, pues se aprecian esos pequeños puntos, como se aprecia en esta imagen. También vamos a tener el neumotórax aire, ¿cierto? Entonces, en ese aire se va a ver la ausencia de lo que es el parénquima pulmonar. Y en ese neumotórax, pues no hay ni líneas
como tales A se borran bastante y las B hay completamente ausencia de ellas. Las líneas B son las que van de manera vertical y las A de manera horizontal. Esto, al colocarlo en modo M, ¿sí? Esa es la manera de verificar si efectivamente va a aparecer algo así, unas líneas continuas en estos espacios, ¿sí? Y esas líneas continuas se ven así, en el modo M, lo llamamos el signo de código de barras. Es el signo de código de barras. Entonces, cada vez que haya un neumotórax, se verifica con el modo de movimiento, se le pone movimiento y se puede apreciar este signo de código de barras. También, pues las consolidaciones. Las consolidaciones, ya estamos hablando de que algo que estaba dentro del espacio intersticial, que era un líquido, no era aire, porque para llegar allí tiene que ser líquido primero, se va consolidando, se va solidificando. Al volverse no totalmente sólido o completamente sólido, pues sencillamente va a impedir que haya aireación de ese tejido. Esto, pues, está dado por diferentes patologías. Una neumonía, una atelectasia, una masa, provocan esto. Ya en la parte de lo que es de la patología intersticial, pues la ecografía ya no aporta gran información. Ya la información es muy vaga, ya es necesario realizar estudios como la tomografía, que es uno de los estudios más sensibles con el medio de contraste para valorar si hay o no hay presente algún tipo de lesión a nivel del parénquima. Entonces, aquí las patologías que regularmente están a nivel superficial, muy pegados a la pared pulmonar, se puede dar un diagnóstico y se puede identificar si hay algún tipo de lesión allí neoplásico. De igual manera, si hay el compromiso neoplásico, no está tan pegado a la pared, pero por decir algo, hay edema de esa lesión, nos permite que con los artefactos se pueda valorar si efectivamente hay una consolidación. Y por último, si ya están muy alejados, ya de la parte lateral, vamos a encontrar que la información es vaga, muy, muy, muy deficiente. Aquí, lo ideal sería utilizar un transductor que... ¿El convex? El convex, sí señorita, el convex, porque nos da mayor profundidad, ¿sí? Lo que pasa es que la resolución se pierde, por eso no es tan sensible el estudio. No es el ideal para hacer ese tipo de patologías. Entonces, si es una patología, estas que están más superficiales, una atelectasia se vería de esta manera, y la atelectasia, a medida que el paciente va respirando, tiene movimiento. Hay movimiento de la lesión. Y esto lo conocemos como el signo de la medusa. Cuando el paciente inspira y expira, sencillamente esto se mueve. Se mueve cada vez que se efectúa ese movimiento y lo conocemos como el signo de la medusa. En la neumonía es una de las características de la neumonía es que encierra el bronquio, perdón, y ese atrapamiento de aire lo conocemos como broncograma aéreo, ¿sí? Cuando lo encierra, pues queda atrapado el aire y son estos pequeños puntos blancos. Eso se conoce como broncograma aéreo. Así lo veríamos en una imagen de ecografía. Lo que está en la parte posterior estaría que sería, ¿qué sería esto? ¿Un qué? Derrame pleural. Sí, señor, un derrame pleural. Muy bien. Y pues ya vemos que los tumores ya cambian, ya no estamos viendo como tal imágenes con puntos blancos ni que tienen movimiento, ya son imágenes muy definidos los bordes, ¿sí?
y en especial, pues, tienden a ser más ecogénicos, tienen diferentes tonos de grises y pues no, la característica es que al colocar el Doppler, lo más seguro es que estén con irrigación y drenaje. Eso es la utilidad de la ecografía a nivel del tórax. Entonces, pues realmente, digamos lo que es una gran herramienta para el momento de definir el inicio de un estudio de una patología determinada. Entonces, se puede utilizar a nivel pulmonar. La gran función de la ecografía como tal es a nivel de procedimientos. Eso sí, es una herramienta fundamental. Bueno, muchachos, entonces, ¿tienen preguntas, dudas? Profe, con respecto al trabajo de los órganos del abdomen, ¿cómo se lo Ajá. presentamos o dónde lo dejamos? No, pues, ¿ustedes van mañana? No, da lo mismo. Me lo llevan dentro de 8 días, por favor. No quería dejarlo hasta dentro de 8 días porque lo que pasa es que me queda muy encima para calificarlo. Ya dentro de 8 días ya se cierra la plataforma al día siguiente, creo que no, a los 2 días siguientes. Entonces, por eso. Pero dentro de 8 días me lo llevan, por favor, para poder calificarlo. Bueno. Bueno, la otra, en la evaluación, ustedes nos quedaría una clase, ¿cierto? Ah, no, todavía queda clases. No, profe, yo creo que ya la otra clase es parcial. La clase dentro de 8 días es la última, profe. 22, listo. Bueno, sería el 19. Ah, es que estoy mal, estoy mirando el que no es. Listo, está 15. Ah, no, ya el último día es hoy, sí. Ya el otro sería el parcial. Profe, ¿qué temas van a hacer? Pues todo lo que hemos visto, Bueno. todos, De absolutamente. este corte, ¿cierto? No, de todos. ¿De todos los 3 cortes? De los 3 cortes. El martes les doy la base de lo que es ecografía abdominal. Ese no entra en el parcial. Y ya después hacemos el parcial. Entonces, lo pensaba hacer oral, pero con todos estos inconvenientes de paros y esto, pues ha cambiado las cosas, ¿no? Lo dejamos de manera escrita. Yo el próximo martes hago el parcial. Y como les digo, los primeros 40 minutos les doy lo que es la ecografía abdominal. ¿Listo? Ustedes ya tienen las bases porque hicieron el trabajo de la anatomía, pues ya entro como en contexto de los estudios que hemos hecho. Muchas gracias. Gracias, profe. Que estén bien. Profe, entonces en el parcial irían todos los temas. Todos, desde el día que dije buenas tardes, mi nombre es tal, desde ahí. Listo, profe. Gracias. Bueno, chicos, entonces que estén bien. Bueno, profe, gracias. Chao. Gracias, profe. Gracias, profe. Yo espero esa pregunta que diga el nombre